Durante mucho tiempo el dinero había sido todo para Leví. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación. Pero aquí, cuando escuchó que Jesucristo perdonaba los pecados, él pudo encontrar una esperanza. Y por supuesto, esa esperanza no estaba sobre la base de los propios méritos personales de Mateo, porque evidentemente Mateo no tenía ningún mérito personal. Aquí vemos la gracia de Dios sacando a Mateo de su condición caída. Y esta obra que Dios mismo hace a través de la persona de Cristo, sacando a Mateo de su condición caída, la hace solamente por gracia, solo por gracia. Él no podía participar de las ceremonias religiosas ni del templo, pero ahora estaba siendo invitado, nada más y nada menos, que por Dios mismo a ser parte de su reino, con el único requisito de venir a su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la única manera de nosotros poder ser salvos? ¿Y cuál es la manera correcta de venir ante la persona de Jesucristo? Solamente en arrepentimiento y fe. Yo le invito, por favor, que usted guarde y atesore esas dos palabras en su mente como creyente por el resto de su vida. La única manera de ser salvos por la gracia del Señor es venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. En otras palabras, en esa expresión, sígueme, Jesús le estaba diciendo: Mateo, yo quiero que dejes atrás ese pequeño reino que has estado construyendo para ti y que vengas a ser parte del reino de Dios siguiéndome. Eso es lo que aquí Marcos nos está mostrando. Lo que Jesús le quiere decir es: yo quiero que tú dejes ese pequeño reino, ese pequeño imperio que te has creado, para que vengas en pos de mí y puedas pasar a formar parte del verdadero reino que es eterno y que es infinito, o sea, el reino de Dios. Ese fue el llamado que Jesucristo le hizo a Mateo. En otras palabras, ¿cuál fue el llamado? Deja tu reino, Mateo. Deja tu reino, el imperio que te has creado en tu propia mente, en tu propia cabeza, y ven en pos de mí para que entres al verdadero reino eterno. Eso es el llamado que Dios hace a tu vida en esta mañana, a dejarlo todo por ir en pos de Él. ¿Cuántas veces no hemos nosotros leído esto y lo leemos allí y ni siquiera nos paramos, nos detenemos para ver lo que significa esta gran verdad? Esa expresión donde el mismo Jesucristo le está diciendo: deja todo, sígueme, deja tu reino, aparece reflejada en el mismo evangelio que Mateo escribió. Se podría inferir que la razón por la cual Mateo se atreve a dejar plasmada esta parábola en su propio evangelio es porque él quería expresar lo que había sucedido precisamente ¿con quién? Con él mismo. Porque ¿qué estaba haciendo Mateo? Mateo, al seguir a Jesús, había encontrado ese campo que representaba el reino de Dios, el reino de los cielos. Él encontró ese tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo, o sea, a dejarlo todo para ir en pos de Jesucristo. Jesucristo fue suficiente para eclipsar en los ojos de Mateo todo aquello que hasta ese momento había llamado su atención. Cuando Jesús le dice: sígueme, Él no le pidió tiempo para pensarlo. Él recibió el llamado y de inmediato lo dejó todo para seguir a Jesús. Y esta es la realidad de la conversión. Lo tremendo de esta conversión es que hasta este momento de la narrativa del Evangelio de Marcos, el Señor no había muerto en la cruz todavía como nuestro sustituto. Hasta ese momento Jesús no había muerto. O sea, este hombre tenía que creer por fe que Jesucristo era el Hijo de Dios. El Señor no había resucitado de los muertos, el Señor no había ascendido a los cielos hasta ese momento a la diestra del Dios Padre. En cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía de Jesús era rudimentario en comparación con el conocimiento que tenemos tú y yo en este tiempo. Más bien la gente, ¿qué hacía? Murmuraban y hablaban blasfemias de Jesús, o sea, dudaban de Jesús. Y aún así, a pesar de eso, ¿qué hizo Mateo? Creyó en fe, en verdadero arrepentimiento y fe. ¿Y qué hizo? Siguió al Señor Jesús. A diferencia de nosotros, que sí tenemos pruebas, evidencias mundiales que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú y yo sí las tenemos. Pero aún así, ¿qué hizo Mateo? Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús, porque lo había llamado con un llamado irresistible que produce al mismo tiempo un cambio de corazón. Este impacto en la vida de Mateo nos enseña lo que la verdadera conversión significa.
es una regeneración donde él había sido levantado del estado de depravación donde se encontraba para venir a la nueva vida en Cristo. Según Romanos 3:10, nosotros estamos en una depravación total. ¿Qué es una persona depravada? Una persona que ha perdido todos los escrúpulos en su vida y es capaz de pecar deliberadamente ante Dios y ante los hombres sin tener el más mínimo remordimiento. En esa condición estábamos tú y yo. Y en esa misma condición es en la que se encuentra el hombre allá afuera que todavía no ha sido regenerado. Lo que nosotros estamos viendo que le está sucediendo a Mateo en este preciso momento, en este escenario, está muy lejos de la definición de conversión que muchas personas profesan tener el día de hoy. Esta es la verdad. Esto que la Biblia nos está hablando aquí en este momento y nos muestra de lo que se trata la verdadera conversión, este escenario que vemos aquí de la conversión de Mateo, está muy lejos de la definición de conversión que muchas personas profesan tener el día de hoy. Si nos damos cuenta acá, lo que Mateo está experimentando ante la persona de Jesucristo es una real y genuina conversión, donde él se estaba desprendiendo de absolutamente de todo aquello que le generaba confianza. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos hoy en día de la conversión? Que por el simple hecho de que una persona va a una congregación o por el hecho de que su mamá o su papá van a una iglesia, ya ellos están convertidos. Mis amados, por favor, no nos engañemos, no nos engañemos. No te engañes tú mismo, ni quieras engañar a otras personas, haciéndolas pensar de que son cristianas cuando no han venido en un verdadero arrepentimiento y fe ante la persona de Jesucristo. Con relación a esto que estamos hablando, muchos viven engañándose a sí mismos, creyéndose cristianos, solo porque fueron a una congregación donde le hicieron un llamado a pasar al frente y le hicieron repetir una oración. Eso, mis amados, no es conversión. Hacerle pensar a una persona que ya es cristiana por el hecho de hacer estas cosas externas es un error. Y peor aún es decirle a esa persona que es salva solo porque repitió una oración. Y más cuando esa persona sabe que no se ha arrepentido genuinamente y que todavía continúa practicando el pecado. Pero la pregunta es, ¿será que esas personas han pasado por este proceso de conversión que Mateo experimentó? Con relación a esta gran verdad, miremos lo que dice la palabra. En relación a esto, el apóstol Juan nos dice una gran verdad en primera de Juan 3, del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde dónde? Desde el principio. Mientras que el versículo 9 que nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, cuando una verdadera persona está convertida, cuando comienza a aborrecer por la obra del Espíritu Santo todo aquello que tenga apariencia de pecado, ¿en dónde? En su vida. Porque el creyente ciertamente, ante los ojos de Dios y ante la ley de Dios, todos nosotros somos pecadores. Esa es la realidad. Esa es nuestra condición, destituidos. Romanos 3:23, Efesios 2:1 habla acerca de esa verdad. Todos nosotros estamos en una condición de pecado, pero ¿cuál es la diferencia? El incrédulo, no convertido, no regenerado, peca deliberadamente y lo hace, y lo disfruta y lo goza. Y esa persona obviamente le pertenece a Satanás. Esa es la gran verdad. Mientras que el creyente, todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice en el versículo 9? El que es creyente verdaderamente, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, es pecador, mas no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Entonces, hacerle creer a una persona que es creyente y no ha pasado o atravesado esta gran verdad, o no está experimentando o expresando a través de sus frutos diarios esta gran verdad que dice Juan acá, y no ha experimentado lo que Mateo experimentó, sencillamente esa persona no es creyente. La conversión de Mateo se debe a un llamado de Dios a su corazón, donde él vio su condición indigna delante de Cristo. Y es esto precisamente lo que ocurre en la vida de una persona en este tiempo cuando verdaderamente se convierte. Esa persona ve su condición indigna. Es como si un espejo se parara enfrente de él y se da cuenta de lo sucio, de lo indigno que está ante la persona de Jesucristo. Esta persona queda eclipsada por el amor de ¿quién? De Dios, de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, y lo lleva a renunciar a todo aquello que antes le daba satisfacción. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos,
las palabras de John Piper, que dice que el pecado es todo aquello que haces cuando no estás satisfecho ¿con quién? Con Dios. Cuando usted disfruta pecar a solas, cuando usted disfruta pecar dentro de su vida, dentro de su mente, dentro de su corazón, teniendo pensamientos y actitudes hacia otras personas, o cuando usted desea dentro de su corazón y codicia ciertas cosas que usted sabe que son pecado, eso está dejando en evidencia que usted no se siente satisfecho con Dios y por ende usted no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios verdaderamente, en él, sobre él cae una satisfacción absoluta que lleva a esa persona a que vea todas las demás cosas como insípidas, como que no son necesarias para su vida. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, cuando se convierte verdaderamente, queda eclipsada por el amor de Dios, por la obra del Espíritu Santo, y renuncia a todo aquello que antes le daba satisfacción. Es por esto que debemos orar. Escúchenme, pastor, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer yo, pastor, si yo todavía me encuentro en esa condición en esta mañana? ¿Qué debo hacer? Escúcheme, aquí está la respuesta. Es por esto que debemos orar por conversiones genuinas. Y es esto lo que debe ocurrir en tu corazón en esta mañana. Tú debes orar para que el Señor, por medio de la persona del Espíritu Santo, haga abrir tus ojos y que tú te des cuenta delante de la persona de Cristo, delante de la dignidad de Cristo, la condición caída en la cual estás. Y estoy hablando tanto con personas nuevas como con personas que ya tienen días o semanas asistiendo a la iglesia, e incluso estoy hablando con personas que ya tienen 20, 30 años en el Evangelio y que las han hecho pensar que son cristianas. ¿Qué dice Mateo 7:22? Que vendrá un día en el cual estaremos ¿dónde? Delante de su presencia. ¿Y qué le diremos? En tu nombre echamos fuera ¿qué? En tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué nos dirá el Señor? Apártense de mí porque yo no los conozco. Yo le pregunto algo, mi amado. ¿Cuándo es mejor que nosotros nos demos cuenta que no somos creyentes y que no somos cristianos? ¿Cuándo? Ahorita, en este preciso momento, en este preciso tiempo, a que llegue el día en que nosotros nos llevemos una gran sorpresa. Por eso es que el día de salvación es ¿cuándo? Mañana, después. No, yo después me arrepiento, pastor, después, cuando esté a punto de estirar la pata, ahí, sabe, yo me lanzo unos Ave Marías y me rezo un rosario y me hago una cruz, me presino y ahí me voy con chuito para allá arriba. Eso, mi amado, no es salvación. Nosotros nos tenemos que arrepentir ahorita que estamos vivos, ahorita que estamos con vida. Es importantísimo comprender esta gran verdad. La conversión no se trata de repetir una oración, sino de repetir constantemente la conducta y los ejemplos de Cristo en nuestras vidas. Es más fácil invitar a la gente a repetir una oración que invitarlos a repetir la conducta de Cristo. ¿Y cuál fue la conducta de Cristo? Obediencia. Obediencia. Filipenses 2, 5 al 8. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que refleja una verdadera conversión? Cuando esa persona comienza a seguir a Cristo, a ir en pos de Él en verdadero arrepentimiento y fe, y ese arrepentimiento y fe lo lleva a una obediencia, lo lleva a obedecer al Señor, o sea, a obedecer su palabra. Mateo tenía su vida transformada en un instante por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió la magia. De repente perdió el encanto. La gloria de Cristo había cautivado a Mateo y eso fue lo que le pasó a este hombre. La pregunta aquí es, hasta este momento, ¿tú has pasado por esa experiencia? ¿Has pasado tú por esa experiencia donde internamente tú dices, bueno, yo sé que mucha gente, los que dicen ser mis amigos, van a dejar de ser mis amigos? Ya no me van a escribir, o tal vez cuando me escriban sencillamente será para criticarme. Yo sé que probablemente tal vez dirán, bueno, si yo comienzo a buscar a Cristo, mi esposa me va a rechazar, mis hijos, tendré que renunciar a muchas cosas. Porque yo pregunto algo, ¿por qué la mayoría de la gente muchas veces no busca al Señor? Porque sabe que delante de su santidad esas personas van a tener que renunciar a un montón de cosas, de ídolos que están en sus corazones, a todas esas cosas que el hombre, que el ser humano no quiere soltar. Entonces, probablemente esto suceda en la mente de muchas personas. Bueno, pero tendré que soltar esto, dejar aquello. Pero esa es la verdad, mis amados. La pregunta es, hasta este momento, ¿tú has pasado por esa experiencia
que Mateo atravesó, en un punto donde él entendió que tenía que dejarlo todo, aún aquello que para él era lo más importante, o sea, el dinero. Tú puedes identificarte con la experiencia de Mateo en esta mañana. Para muchas personas pareciera que hubieran dos tipos de discípulos: los que deciden seguirlo y dejarlo todo, pero también los que deciden seguirlo y agarrar un montón de cosas y metérselas aquí en el saco y llevárselas juntamente con ellos. Delante de los ojos de muchas personas que no entienden la Biblia, ellos piensan que existen esos dos tipos de discípulos: los que lo siguen y lo dejan todo, pero también los que siguen y no abandonan muchas cosas. La pregunta es, ¿cuáles de estos dos, el primero o el segundo, son verdaderos discípulos de Cristo? ¿Quiénes? Los primeros, los que deciden seguir a Cristo, pero que al mismo tiempo lo dejan todo, que dejan todo por seguir al Señor. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que para Cristo existe una sola clase de discípulos. Y Lucas nos dice cuáles son esos discípulos. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas, versículo 33. ¿Qué dice aquí Lucas con relación al verdadero discipulado? ¿Qué dice? Las palabras de Jesús: que cualquiera de vosotros, no los supersantos, no los superpastores, no los superungidos, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto, mis amados, son palabras duras que nos confrontan a ti y me confrontan a mí en esta mañana. Eso no quiere decir, obviamente, que para este tiempo todos los que siguen a Jesús deben abandonar sus pertenencias. Obviamente este llamado que Jesús le estaba haciendo a aquellas personas eran específicas para ese momento, para este tiempo. No quiere decir que todos los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias o que deben dejar su oficio o su profesión o su carrera, pero sí significa que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar por un plano muy secundario en relación con la persona de Jesucristo. O sea, en relación con Dios, todas esas cosas que tú atesoras y que no las quieres soltar y que dependes de ella en lo absoluto, tienen que pasar a un plano muy secundario. Jesucristo, Dios mismo, pasa a ser la prioridad en nuestras vidas antes que todas esas cosas. Jesucristo no está diciéndonos a nosotros hoy: mira, abandona a tus hijos, deja tu carrera, deja tu trabajo, no trabajes más. No. Él nos está diciendo que en el orden de prioridades, eso tiene que dejar de ser lo que te define. En otras palabras, lo que Lucas está diciendo acá, que dijo Jesucristo, eso tiene que dejar de ser lo que te domina, lo que domina tu vida. Eso tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Lo que aquí está diciendo el Señor es que eso debe dejar de ser lo que te fascina, lo que te domina, lo que te define, lo que trae felicidad, para que ahora sea el Señor el motor de tu existencia. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones, porque Él mismo se ve como una posesión de Dios. Porque Él mismo se ve como una posesión de Dios. Él es mi dueño, yo soy su posesión, todo lo mío es de Él porque yo mismo soy de Él. Es esta la determinación que aprendemos de Pablo en Filipenses 3:7. Aquí Pablo dice, todas las cosas que él antes consideraba como una ganancia, es decir, como aquello que hacía su vida algo digno de ser vivido, lo que le daba a Pablo su identidad, de repente comenzó a considerarlas como pérdidas por causa del amor a Cristo. Y ciertamente que dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y aún más, fíjese lo que dice aquí Pablo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, esto es lo que ocurre en la verdadera conversión. Pablo era un erudito de la palabra, sentado a los pies de Gamaliel, era una persona preparada, pero aún así este hombre renunció a todas esas cosas y las consideró basura. Toda la sabiduría que él tenía humana las consideró basura con tal de ir en pos de Jesucristo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿tú puedes identificarte con las palabras que Pablo está diciendo aquí en Filipenses 3:7? ¿Consideras tú todas las cosas que eran ganancia para ti antes, las consideras ahora como basura? ¿Las consideras simplemente como una pérdida? ¿Esto está sucediendo en tu vida?
debemos reflexionar en esta gran verdad, porque si no es así, es muy probable que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Esta es la verdad. La necesidad de la conversión nos enseña que es hacer la voluntad de Dios lo que la evidencia. ¿Qué es lo que evidencia la verdadera conversión en un creyente? Hacer la voluntad de Dios. Y no simplemente hacer cambios morales, ni éticos, ni actos externos de apariencia de piedad. No, la conversión no la garantiza que una persona se comience a poner una falda hasta abajo. La conversión en una persona no está garantizada porque, cambie su vocabulario. Pero ese tipo de conductas, de comportamientos y de vocabularios no asegura que una persona se ha convertido verdaderamente. El hecho de que la persona agarre una Biblia y se la meta debajo del brazo de este color y se pare en una plaza y comienza a lanzar a todo el mundo al infierno, eso no garantiza una verdadera conversión. El hecho de que alguien hable de santidad de la boca para afuera y quiera aparentar algo delante de los ojos de los hombres, eso no garantiza una verdadera conversión. ¿Y dónde vemos eso, pastor? ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Que si alguien no se comienza a poner un estilo de ropa, no garantiza la conversión. Bueno, lo acabamos de decir hace rato y lo quiero volver a repetir. Eso está en Mateo 7, del 21 al 23. Cristo dice que en aquel día del juicio muchos llegarán allí pensando que eran lo que no eran. Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, nunca los conocí, ustedes nunca fueron míos. Es importante aclarar que no es que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en nuestro interior para volver a los antiguos ídolos de nuestra antigua vida y ponerlos en el altar de nuestro corazón. Esa lucha con el pecado, escúcheme, siempre estará ahí. Mientras que estemos de este lado del cielo, la lucha con el pecado será continua. Los cristianos tenemos luchas con esas cosas, pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón. Él se mantiene en guerra contra el pecado. Y cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlos en cualquier otra cosa de este mundo, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. Los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque pecan menos, sino porque se arrepienten más. Esas son palabras de R.C. Sproul. Los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque pecan menos, sino porque se arrepienten más. Y no porque se la pasen practicando el pecado, sino que está más consciente de los residuos de pecaminosidad que aún quedan en su carne. Es esto a lo que John Owen llama pecado remanente, donde ciertamente para los ojos de Dios, a nivel salvífico, ya Cristo con su justicia nos ha librado de las consecuencias de muerte eterna que el pecado ocasionaba en nuestras vidas. O sea que ante los ojos de Dios, salvíficamente, Cristo ya nos ha justificado, pero el creyente todavía, mientras que esté de este lado de la gloria, mientras que esté en este cuerpo, todavía sigue luchando con un pecado remanente, es decir, con residuos del pecado que todavía quedan atacando nuestra vida. Por eso es que escúcheme, mi amado, ninguna persona en esta sala, ni ningún sacerdote, ni ninguna persona sobre la faz de la tierra puede decir que no peca, porque todos somos pecadores y tenemos ese pecado dentro de esta carne, aunque ya para los ojos de Dios hemos sido salvados por la obra de ¿quién? Por la obra de Cristo, porque recuerde que cuando usted esté delante del trono de Dios, usted no va a decir: yo estoy aquí por todo lo que hice. No, yo estoy aquí, usted tal vez no levantará la mirada, yo simplemente estoy aquí es por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Eso es lo que nos va a justificar delante de Dios. Pero aún así el verdadero creyente, ojo acá, el verdadero creyente nacido de nuevo, al verse afectado por esta condición de pecado, viene a Cristo continuamente en arrepentimiento y fe. Ciertamente el creyente nacido de nuevo, que sabe que ha sido perdonado, está consciente de que todavía está luchando con el pecado, pero al mismo tiempo, por causa de que está consciente de eso, ¿qué hace esa persona? Constantemente se arrepiente, continuamente vive en arrepentimiento y vive en fe, colocando su vida en la persona de Cristo. Es por esto precisamente que el Evangelio es una buena noticia,
donde Jesucristo, Dios encarnado, vino a vencer el efecto de muerte que el pecado ocasionó en nuestras vidas y que ahora, por venir en arrepentimiento y fe, somos libres de ese efecto. O sea, el efecto de muerte y de condenación que el pecado ocasionó en nosotros para que nosotros nos perdiéramos en el infierno a través de la obra de Cristo queda anulado completamente. Pero el efecto del pecado en nuestra carne todavía continúa afectándonos. ¿Y qué hace el verdadero creyente? No es que el verdadero creyente sea un santurrón, no, sino que es una persona que está luchando con ese pecado. El verdadero convertido va a luchar con ese pecado y va a insistir y va a buscar orar, va a buscar leer la palabra. Cuando comete un error se levanta nuevamente y sigue adelante, repudia, se siente mal por la convicción, por el redarguir del Espíritu Santo que está en él. Esa persona se levanta. A diferencia de que el que no se ha convertido verdaderamente, aunque venga a la iglesia o aunque venga a la congregación, el que no se ha convertido verdaderamente cuando peca, ¿qué hace? Se saborea, lo disfruta y una y otra vez lo sigue haciendo y tristemente sigue asistiendo a la congregación, haciéndose pasar por cristiano cuando en realidad no lo es. Entonces, ojo, por eso es que el Evangelio es una buena noticia, donde Jesucristo a través de su obra quitó los efectos del pecado para perdición eterna de nuestras vidas. Es exactamente por esto que Jesús no vino al mundo a congregarse alrededor de personas buenas y decentes. ¿Se acuerda lo que dijimos al principio? Hay dos tipos de personas: los que dicen que no van a la congregación porque hay pura gente buena y él no encaja allí, pero también están los otros que dicen que no van a la congregación o no buscan el Evangelio porque eso es para ¿quiénes? Para los pecadores. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí entendemos que Jesucristo no vino a rodearse de personas que tuvieran un concepto más elevado del que ellos tenían que tener. Él no vino a rodearse de personas buenas. Precisamente por este estado de depravación total en el cual se encontraba el ser humano, fue que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Es importante aclarar que Él tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas en su pecado para dejarlas tal cual como están. Jesucristo no vino a relacionarse con personas perfectas y santas y personas decentes, no. Él vino a buscar pecadores. Él vino a buscar personas que estaban dañadas en su pecado. Pero ciertamente no vino a relacionarse con ellos para dejarlos igual. Él vino para transformarlos y para traer salvación a sus vidas. Es por eso que Lucas 19:10 nos dice esa gran verdad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores para convertirlos en seguidores suyos. Versículo 15 de Marcos, por favor, avanzamos. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa de ¿quién? En casa de él. Fíjese, Jesús afuera en la calle lo llamó, pero inmediatamente ¿qué hace Jesucristo? Va y se mete en la casa de ¿quién? De Mateo, ¿lo está viendo? Y dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Vea, la banda de personas, la pandilla que nada más se había metido en esa casa en ese momento. ¿Eran personas decentes? Mateo quiso honrar a Jesús haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar la ocasión para que sus amigos también conocieran a Jesucristo. ¿Lo está viendo? Aquí encontramos una aplicación muy importante para nuestras vidas, y es que las características de aquellos que realmente han conocido a Cristo es que no solamente están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él, sino que de inmediato quieren que otros también lo conozcan. Y esto es algo que en teoría todos nosotros sabemos, pero que muchas veces en la práctica no lo hacemos. Muchas veces nosotros estamos dispuestos en seguir a Cristo, pero muchas veces no estamos dispuestos a poner en práctica la importancia de hacer que otros también conozcan a Jesús. ¿Qué hizo aquí Mateo? Mateo estaba utilizando sus recursos para honrar a la persona de Jesucristo, pero al mismo tiempo él se ingenió un plan. Y era que en ese momento llegaran todas esas personas con las cuales Mateo se identificaba y que sabía que representaban el estilo de vida que él anteriormente llevaba. No sé si lo está viendo. Mateo quería compartir con sus amigos el tesoro que él acababa de encontrar. ¿Se acuerda Lucas? ¿Qué hizo el hombre? Encontró un tesoro. Él quería compartir con sus amigos el tesoro que él acababa de encontrar. Dice que eran muchos los que estaban en la mesa de este hombre.
Él invitó a mucha gente que pertenece a un grupo de personas que habían sido rechazadas. Las personas que Mateo invitó no eran personas de la élite. Sencillamente invitó a quienes, a los publicanos y a los pecadores. El término publicano y pecadores que se utiliza aquí en el versículo 15 se usa es para señalar a las personas que tenían una moral cuestionable, o todos aquellos que no seguían al pie de la letra todas las regulaciones que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés, y que no habían podido alcanzar el nivel de exigencia que los fariseos habían añadido a la ley de Moisés. Esa es la razón por la cual resultaba tan chocante para los fariseos y para los escribas ver a Jesús con esta compañía, con este grupo de personas pecadoras. Ya vimos que Jesús procura asociarse con personas no adecuadas para transformarlas en discípulos suyos. Y ahora vemos en esta segunda parte del pasaje que las personas aparentemente perfectas o adecuadas terminan siendo antagonistas de Jesús. O sea, para los ojos de Jesús, los perfectos, los fariseos, los escribas, ahora pasaban a ser completamente antagónicos, contrarios al estilo de personas que Jesucristo venía a buscar. Y eso, mis amados, los lleva al siguiente aspecto que revela este pasaje. Vea por favor el versículo 16. ¿Qué sucede con los escribas? Léalo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Recordemos, mis amados, que ya los escribas habrían criticado a Jesús por haberle otorgado el perdón al paralítico, ¿se acuerda? Por haber dicho: yo te perdono tus pecados. Los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley. Ellos eran los teólogos de la época, ellos eran los expertos en la ley de Moisés. Así que ellos entendían perfectamente lo que implicó esa acción de Jesús cuando le perdonó al paralítico todos sus pecados, porque ellos sabían que solo Dios tenía esa autoridad. Ante los ojos de los fariseos y de los escribas, ¿quién era el único que tenía el poder de perdonar los pecados? Dios solamente. Y eso estaba retumbando en el cerebro de estos escribas y de estos fariseos. ¿Y qué es lo que Marcos nos está mostrando, nos está queriendo decir aquí en el versículo 16? Ante los ojos de los escribas, Jesús se acaba de comportar como si Él fuera Dios al perdonar los pecados del paralítico, y ahora está nada más y nada menos que comiendo en la misma mesa con publicanos y pecadores. Es evidente que esto era un cataclismo en las mentes de los escribas y los fariseos. O sea, en otras palabras, era Dios mismo sentado a la mesa con esos pecadores. De verdad, qué impresionante. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que tú y yo somos invitados a esa mesa. Que tú y yo hemos sido, sin merecerlo en lo absoluto, en lo más mínimo, tú y yo hemos sido invitados a sentarnos en esa mesa. Yo no sé qué tan indigno te has sentido tú en tu vida. Yo no sé qué tan pecador te has sentido tú. Pero precisamente por eso, porque no eres digno y porque no eres merecedor absolutamente de nada, es que tú has sido llamado a sentarte a la mesa con Cristo. Y eso es lo que hacemos día a día cuando venimos a este lugar, a sentarnos a la mesa, al lado del Señor, para escuchar su palabra, para que nos redarguya, pero que para el mismo tiempo nos consuele y nos diga: hijo, perdono tus pecados, hijo, estoy aquí para ayudarte, para esforzarte. Yo sé que tal vez estás atravesando una situación difícil, pero lo importante es que estás sentado en la mesa conmigo. Sin importar lo que la enfermedad esté haciendo en tu cuerpo, sin importar qué tan cansado te sientas, sin importar cuánta gente te haya defraudado o qué tan mal te sientas por las cosas, por tu incapacidad. Simplemente quiero que sepas que este lugar en la mesa es suficiente para que te sientas libre y te sientas perdonado. ¿No es eso acaso, mis amados, suficiente para que nosotros entendamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿No es eso más que suficiente para que tú hoy te levantes y digas: Señor, voy a seguirte sin importar lo que pueda pasar, sin importar que la misma muerte se levante a querer atacar mi cuerpo? Ya el Espíritu Santo nos lo dijo a través de Pablo en Romanos 8, 35 al 38, que ni la vida, ni la muerte, nada absolutamente, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de esa mesa, podrá separarnos del amor de Dios que ya hemos encontrado.
El gran detalle aquí es que ellos no tenían ni una clara perspectiva del verdadero pecado, ni un claro entendimiento de la gracia, y eso fue lo que llevó a Jesús a aclarar su misión en él. Ellos en realidad no tenían una perspectiva, los publicanos y los escribas y los fariseos no tenían un verdadero entendimiento de qué era verdaderamente el pecado. Para ellos el pecado eran cosas externas, el no cumplir con cosas litúrgicas, pero Jesús sí lo tenía. Versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor está usando aquí la ironía. Este es un comentario bien irónico para aclarar a los escribas que su acusación era completamente absurda. O sea, lo que ustedes me están diciendo, ustedes ni siquiera lo entienden, porque ustedes no saben verdaderamente el efecto del pecado o cuál es la esencia del pecado. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿podemos nosotros criticar a un médico por el hecho de que esté con los enfermos? Por eso es que Jesús utiliza la ironía y utiliza el ejemplo de los médicos. Él les está diciendo: ¿podemos nosotros tener la semejante locura de criticar a un médico porque esté al lado de los enfermos? ¿Tiene sentido que tú y yo critiquemos a un doctor porque esté en un hospital atendiendo enfermos? Bueno, Jesús le respondió irónicamente: ¿acaso no es lo que los médicos deben hacer? ¿Con quiénes deben estar los médicos? Con los enfermos. Por supuesto que era algo que estaba desfasado de la mentalidad de Jesús en ese momento. Si un médico decidiera juntarse únicamente con los que están sanos, ¿qué estaría haciendo ese médico? Algo que no tiene sentido. Probablemente, ¿qué estaría haciendo esta persona? Menospreciando su profesión o traicionando su profesión. Los médicos están allí para buscar a los enfermos, para tratar con los enfermos, para sanar a los enfermos. Y lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con los publicanos y con los pecadores no era otra cosa que una parte integral de su misión, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la perspectiva que nosotros debemos tener de lo que Cristo hizo en nosotros, y es lo que quiere hacer con aquellos que Él llama. ¿Y cuál es? Sanarlos de su mayor enfermedad. ¿Y cuál es su mayor enfermedad? Su enemistad con Dios, o sea, el pecado que es la fuente de la separación del hombre con Dios. Debemos estar conscientes del pecado que está en todos nosotros. Y ese pecado principal es que fallamos en el mandato de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 39, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier persona, escúcheme, que quiera cumplir la ley, que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos, dice. O sea, en otras palabras, cuando tú rompes un eslabón, tú dañas la cadena completa. Cuando tú rompes un eslabón o un punto de la ley, no es que tú estás dañando ese eslabón solamente, tú estás dañando la cadena completa. Es precisamente por esta razón que dice Mateo 22, 37, 39, que tú y yo, ya nada más por esa palabra de Jesús, ya tú y yo, eso nos califica absolutamente como pecadores. Porque la pregunta es, mis amados, ¿existe alguien en la faz de la tierra, sea creyente o no, que verdaderamente ame a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? No, mis amados, no existe ninguno. Y el segundo, de amar a su prójimo como a él mismo. Nosotros podemos hacer el esfuerzo y hacemos, por la ayuda del Espíritu Santo, balbuceos, pero la verdad es que no lo cumplimos en lo absoluto. Ya eso a nosotros nos hace pecadores. Entonces es aquí donde la buena noticia del Evangelio se hace propicia sobre todos nosotros, y es que hay esperanza para los publicanos y pecadores. Y tú y yo tenemos esa esperanza de que, a pesar de que nada más por aquí no podamos cumplir con este mandato, aunque nos esforzamos por hacerlo, y eso nos hace pecadores. Por eso es que se hace tan efectiva sobre nuestras vidas la buena noticia del Evangelio, que Jesucristo muere por nuestros pecados y trae salvación a nuestras vidas, justificándonos delante de Dios. Aplicaciones.
Aquí vemos cómo Marcos intencionalmente deja ver una vez más el enfoque de su evangelio, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, que Cristo ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Primera aplicación, el primer paso para ser salvos es ver la necesidad de ser salvos. Ojo, tú que nos visitas por primera vez, tú que todavía no has entendido esta gran verdad, el primer paso para ser salvos es ver la necesidad de ser salvos. Si tú no ves esa necesidad en ti, de que tú necesitas ser salvo, ¿cómo vas a anhelar esa salvación? ¿Cómo vas a andar? Yo no necesito eso. Eso que usted está diciendo, pastor, es para los demás. Yo no necesito, yo estoy bien. Esa es la mentalidad de muchas personas. Y es de ese error de donde tenemos que salir. Debes orar para que Dios te dé convicción de pecados. Y orar por otros para que Dios haga lo mismo con ellos. Esa lucha que tú tienes para que un familiar tuyo se convierta o para que alguien se convierta, si el Espíritu Santo no hace la obra en él, ni que usted haga lo que haga, porque la salvación es de quién, de Jehová, dice la palabra. Es el Espíritu Santo quien viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Por lo tanto, ¿cuál es tu deber? Orar para que Dios te dé convicción de pecados, pero también orar por aquellos, para que haga lo mismo con ellos, para que el Espíritu Santo les dé convicción de pecados. Hay esperanza para ellos, hay esperanza para tus hijos. Ellos tienen que arrepentirse, el Espíritu Santo tiene que traer convicción de pecados en ellos. Y en esta misma situación estamos, ¿quiénes? Todos nosotros. Y es una obra del Espíritu Santo. Número 2, cuídate de no caer en una actitud farisaica de pensar que solo tú puedes ser salvo y que no hay salvación para aquellos que según tu criterio no tienen esperanza o no son dignos de la salvación. Eso era precisamente lo que pensaban ¿quiénes? Los fariseos. Ellos decían, ¿cómo puede ser posible que ese hombre esté sentado con ese grupo de pecadores y de publicanos? Número 3, si vas a estar cerca de las personas no convertidas, ¿con quién estuvo Cristo? ¿Con quiénes se sentó? Piensa qué haría Jesús. Esta es la aplicación número 3. Si vas a estar cerca de las personas no convertidas, piensa qué haría Jesús. Recuerda que la razón por la cual Jesús estuvo con ellos es con el motivo de salvarlos. Cuídate de no terminar enfermándote tú. Ciertamente, en momentos puntuales de tu vida, tú puedes estar con personas inconversas y tal vez lo estás al estar con tu familia no convertida. Pero me refiero a personas fuera de tu contexto familiar. Debemos recordar, Jesús estuvo al lado de ellos, pero para congraciarse con ellos, para revolcarse con ellos. No, ¿para qué? Para salvarlos. Y cuídate, por favor, de no terminar enfermándote tú. Hebreos 7:26. Y aquí es donde está el equilibrio de lo que estamos hablando. Hay personas que se ofenden porque uno les dice, cuida tus amistades, cuida la gente con la que te rodeas. Hebreos 7:26, ¿qué dice? Porque tal sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de ¿qué? De los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Él, aunque estaba con los pecadores, en su conducta y en su identidad para con el Padre, Él estaba apartado de esos pecadores. O sea, es decir, ciertamente Él estuvo con los pecadores, pero en cuanto al fruto de su espíritu, al fruto de su vida delante de los ojos de Dios, Él estaba muy ¿qué? Separado en ese aspecto. O sea, estaba separado de toda práctica de pecado que esos pecadores hacían. ¿Sí se entiende? Bien, entonces tenemos claro eso ahí, ¿no? Y 4, veamos el amor tan grande que Dios ha tenido, que se ha despojado para venir a salvarnos. Isaías 6:2. Aquí está hablando de la visión que tuvo Isaías cuando vio al Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de Isaías. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 ¿qué hacían? Cubrían su rostro, tapaban sus ojos. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 ¿qué hacían? Volaban. Imagínense la dignidad, la majestuosidad del Dios todopoderoso y creador, que ni siquiera los serafines podían mirarlo a los ojos.
¿Cómo se llama esta cuarta aplicación? Veamos el amor tan grande que Dios ha tenido, que se ha despojado para venir a salvarnos. Y aquí en Isaías vemos la dignidad tan majestuosa e inalcanzable mentalmente por nosotros que tiene Dios, y que aún así ese Dios con esa majestuosa dignidad tuvo un amor tan grande por nosotros que vino a buscarnos a nosotros, a relacionarse con pecadores, a sentarse en la mesa con los pecadores para traer salvación a sus vidas. Imagínate ese Dios todopoderoso sentado en la casa de Mateo, sentado con pecadores. Y ese mismo Dios ahora, a través de su Santo Espíritu, como lo dice Tito, que tenemos en nosotros las arras del Espíritu, que no son nada más que la garantía de nuestra salvación en el tiempo presente. Mis amados, ese Dios tan sublime, poderoso e inimaginable e insondable, ahora a través de su Santo Espíritu ha decidido morar en los cuerpos de personas insignificantes para la sociedad, pero que ante Dios, ante los ojos de Dios, son de alta estima por la obra redentora de nuestro Señor y único Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En conclusión, todos nosotros somos pecadores salvados por gracia. Ni tú ni yo somos más santos que nadie, que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Somos pecadores que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Todos nosotros tenemos un gran Salvador que es digno de ser proclamado, y hay un montón de personas allá afuera que lo necesitan urgentemente y no lo saben. Vas a seguir tú la misma conducta que tuvo Mateo, de poder acercar a otros pecadores a la persona de Cristo con los brazos cruzados. Una vez más te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con este Jesucristo, el cual Dios hoy a través de la palabra nos ha mostrado? Usted puede ver la magnitud y el nivel de lo que esto significa, y que tú y yo podamos ser participantes ahora de esta gracia tan enorme. Mis amados, que el Señor nos ayude a ser imitadores de Jesús. Que el Señor y Dios Todopoderoso nos ayude a ser imitadores de Jesús, de tal manera que se pueda decir de nosotros que ciertamente somos amigos de pecadores, pero al mismo tiempo en una forma muy evidente de que Jesús transformó nuestras vidas a través de frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos de fe. Oremos en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Salvador, justo y fiel. Señor, no tenemos palabras, Padre, para agradecer tan enorme y desbordante gracia y misericordia que has tenido de nosotros.